Hoy vamos a hablar acerca del multiplicador keynesiano. Nuestro equipo está conformado por Nava Pérez Ángel Eric, Pestaño Silva Valeria Fernanda, Olguín Pérez Leslie Berenice, Ramos García Raquel Ivette, Rendón Sánchez Miranda y Rico Rojas Andrea Camila. Para entrar en contexto, voy a hablar acerca del crecimiento norteamericano en la posguerra. En los 3 lustros posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo un crecimiento económico asombroso y se consolidó como la nación más rica del mundo. El Producto Nacional Bruto aumentó hasta 500,000 millones en 1960. Hubo varias fuentes de crecimiento, las dos principales fueron la fabricación de automóviles y el auge de la construcción de viviendas. También empezaron a aumentar las operaciones a base de franquicias, en donde pequeños emprendedores formaron parte de grandes empresas. Y también grandes corporaciones del país abrieron plantas en el extranjero, ya que la mano de obra era más económica. Ya que los bienes se producían con menos mano de obra, aumentaba el número de trabajadores en los servicios. Y hubo un movimiento demográfico que hizo que los estadounidenses emigraran del centro de las ciudades hacia los suburbios, en donde grandes familias buscaban una vivienda más barata y ahí se construyeron varias comunidades donde las casas eran idénticas, ya que se producían en masa. Una vez que los suburbios crecieron, las empresas se mudaron a estas nuevas áreas y se construyeron autopistas para tener un mejor acceso a los suburbios y a las tiendas. Y también la televisión tuvo un impacto poderoso en la economía y en la sociedad, ya que alrededor de 2/3 de las familias de este país contaban por lo menos con un televisor y le dedicaban de 4 a 5 horas diarias. Y no solamente se transmitían programas de la época, sino que también anuncios en donde se podían ver productos supuestamente necesarios para tener una mejor calidad de vida. Bien, ahora entraremos hacia la crisis de 1929. Esta crisis fue la más grande y la más larga crisis que el ser humano ha vivido en la época moderna. Esto ocurrió el 29 de octubre de 1929, cuando la bolsa de Nueva York cayó casi un 40%. Pero, ¿por qué cayó la bolsa? Acababa la Primera Guerra Mundial y Europa estaba devastada. Tenían muchas deudas y tenían que hacer muchas reconstrucciones y no podían hacerlo. Así que Estados Unidos, siendo la potencia emergente en ese momento, ayuda a Europa con dinero, con recursos. La gente comenzaba a ganar mucho dinero beneficiándose de la ayuda hacia Europa. El comercio estaba muy bien, al igual que la economía. Pero llegó un momento en el que todo se fue para abajo. Y con un inversionista que dejara de invertir hacia esta ayuda, los demás empezaron a hacer lo mismo. El miedo a perder dinero y todo eso dejó que esto se volviera más grande y la economía cayera. Así que Estados Unidos deja de ayudar a Europa. Y por lo mismo, Europa cae en una crisis. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Las consecuencias fueron devastadoras. Hubo miseria, había mucha inseguridad económica, los ingresos de las familias habían caído, las empresas y las fábricas cerraban, el comercio fue muy afectado y las tasas de desempleo aumentaron. Siguieron así por mucho tiempo y las personas hacían manifestaciones en busca de trabajo y que se resolviera esta crisis. Llegó la elección de Roosevelt y tiene este plan de reactivación económica, el New Deal, donde querían conseguir una mejor economía por medio de obras públicas, que estas mismas generaban empleos. Y así fue como poco a poco este plan de reactivación económica ayudó al país. A mediados de los años 30, los expertos dan por terminada esta crisis. Muy bien. Yo les voy a hablar un poco más sobre el tema que es el cambio que hizo Franklin Roosevelt. Muy bien. Me gustaría iniciar con que nació en Nueva York el 30 de enero de 1882 y murió en Georgia el 12 de abril de 1945. Es caracterizado por ser político, diplomático y abogado de los Estados Unidos. Además de que fue el 32º presidente,
como el único que fue reelegido 4 veces, abarcando desde el 1932 hasta el 12 de abril de 1945, aproximadamente un mes antes de que culminara la Segunda Guerra Mundial. También tenía un plan que guardaba similitud con ideas que en su momento había expresado el economista inglés Keynes. Roosevelt se le recuerda por haber contribuido con 3 hechos históricos al proceso del crecimiento económico. Uno de ellos fue poner en práctica el proyecto de New Deal. El segundo fue darle el visto bueno y poner en marcha el plan de Manhattan. Y por último, fue uno de los artífices de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. La siguiente, por favor. Ok. Cabe recalcar que después de la crisis del 29, donde quebró la economía de América, él, al ser presidente en 1932, propuso el New Deal, definiéndolo como un plan de choque para reflotar la economía estadounidense, destinado a menguar los efectos de la crisis. Pero la pregunta aquí es cómo lo planteaba. Muy bien. Era estimulando el gasto público en infraestructuras para que subiera el empleo y para también en parte modernizar al país, ya que ninguna empresa producirá y a su vez demandará trabajo si no tiene una demanda para sus productos. Es el Estado que debe generar esa demanda. Y si hay más demandas de obras públicas como puentes, aeropuertos, multitud de autopistas, caminos o represas, se pondrá en movimiento todas las cadenas productivas. Lo que importa era realmente generar empleo y por lo tanto el consumo. Keynes supo que era una nueva demanda para las empresas. Y así es que, bueno, esa fue la política de Roosevelt. Por último, Roosevelt fue muy activo en la política exterior, acercándose a naciones aliadas como Francia, Inglaterra y tomando primeros contactos con la Unión Soviética. También se preparó para la guerra con medidas preventivas como el rearme, y no fue hasta 1942, después del ataque de Pearl Harbor, donde le declaró la guerra a Japón. Finalmente, acabando victoriosos en la Segunda Guerra Mundial a base de la creación de la bomba atómica. Ok, entonces, ¿cuáles eran las diferencias que existen entre las teorías clásicas y el keynesianismo? Pues bueno, la teoría clásica decía que los recursos económicos son asignados de acuerdo a los deseos de los individuos y de las empresas en el mercado. El gasto público que existía para las teorías clásicas era inexistente, poco importante e incluso era nulo. La economía clásica utilizaba la teoría de valor para determinar los precios en el mercado. Con esto quiere decir que el valor de cualquier artículo se basaba en la salida de la producción, la tecnología que, recordemos, en ese entonces era bastante precaria, y los salarios que se debían pagar. La economía clásica se centra en la creación de soluciones a largo plazo a los problemas económicos. Ellos esperaban siempre que el mercado se regulara por sí mismo ante cualquier tipo de crisis que se suscitara. Pues bueno, el keynesianismo viene básicamente a dar un giro de 160 grados a este tipo de teorías que existían antes de la crisis de 1929. Bueno, la teoría económica keynesiana se basaba en el gasto público emanado del gobierno para definir el mercado económico. Esto era pues parte esencial del keynesianismo, como lo acababa de mencionar mi compañera, ya que a raíz de eso se generan empleos, se genera demanda y todas las cadenas de producción son movidas. Creen que la demanda agregada es a menudo influenciada por las decisiones públicas y privadas. Esto quiere decir que si algún inversionista, tanto privado como público, llegase a tomar una decisión errónea, afectaría a toda la economía en general. Y la economía keynesiana también se basaba en que se centra
en que los resultados sean inmediatos, no a largo plazo como a diferencia de la teoría clásica. Gracias a este tipo de resultados inmediatos fue que se logró salir de la crisis de 1929 de una manera muy rápida. Ahora bien, John Maynard Keynes fue un economista británico que discrepaba del postulado de sus homólogos de pensamiento clásico, el cual era que la economía se equilibraría sola a largo plazo. Si ninguna empresa tiene los recursos para producir y a su vez para ofrecer trabajo, será porque no tiene demanda de sus productos. Entonces, es tarea y deber del Estado en tiempos de crisis generar esa demanda, y Keynes nos decía que no importa si esa demanda era o no necesaria, simplemente el Estado tiene que generar demanda. Ahora bien, tenemos este planteamiento que nos dice que el gasto público es muy importante en tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque en el punto 2 vemos que a mayor gasto público hay una mayor demanda agregada. Y a mayor demanda agregada hay mayor producción y mayores ingresos totales para la economía. La demanda agregada se refiere a un impulso inicial que se propagará y multiplicará por toda la economía. Siendo así, se formalizó esta ecuación llamándose el multiplicador keynesiano, como vemos en el punto 4, en donde tenemos delta de Y, los cuales son los ingresos para la economía, igual a 1 sobre menos C, donde C es la propensión marginal al consumo y delta A es un multiplicador. En un ejemplo sencillo tenemos una propensión marginal al consumo, es decir, C igual a 0.8, que quiere decir que una familia de lo que recibiría de ingresos gastaría un 80%, y tendríamos la ecuación final, que sería 1 sobre 1 menos C, es decir, 1 sobre 1 menos 0.8, tenemos como resultado un multiplicador de 5. Esto quiere decir que el impulso inicial dará al final una inyección a la economía de 5 veces la inversión inicial. Vamos a llevar a la práctica lo que es el multiplicador keynesiano. La premisa es que a un mayor gasto público del gobierno resulta un mayor nivel de consumo por parte de la población. Al tomarse la decisión de aumentar el gasto público, se crea una red de modificaciones positivas en el mercado a corto plazo, lo que representa una oportunidad de desarrollo y mejora en caso de ejecutarse de la forma correcta. Muy bien, suponiendo esta ejecución correcta, la aplicación del aumento del gasto público generará múltiples fuentes nuevas de ingreso en la población, lo que permitirá el aumento del mismo, haciendo posible una mayor participación en el mercado de consumidores por parte de los particulares. Al convertirse en actores del mercado mediante el aumento en el consumo de bienes y servicios, las personas permiten la continuación y desarrollo de la red iniciada mediante la demanda a los productores, quienes a su vez requieren demandar materia prima, y así sucesivamente. El proceso puede alargarse hasta que finalmente, mediante la recaudación de impuestos y otras herramientas, el capital retorna a posesión del gobierno después de un positivo movimiento del mercado. Analicemos esto desde la perspectiva de un proyecto cancelado recientemente y hablamos del proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se estaba desarrollando en Texcoco. Muy bien, este tendría un costo o un gasto público de alrededor de 13.300 millones de dólares. Esto entre inversión pública e inversión privada, debido a las concesiones. Muy bien, este proyecto representaba un ingreso de aproximadamente 2.300 millones de dólares en su primer año de operaciones. A esto habría que sumarle que por persona se le sumarían $35 bajo el término de TUA, término de uso de aeropuerto. Además de ello, un 30% extra del total de ingresos por operación de las aerolíneas y la renta de espacios comerciales en el mismo. Con esto estaríamos hablando de que aproximadamente en 4 años la inversión inicial se hubiera recuperado y además a muy largo futuro hubiera representado un aumento en las ganancias significativo. Muy bien. En lo que respecta al consumo, aproximadamente 62 millones de pasajeros estaban listos para ser recibidos en su primer año. Un número que se podría mover de forma fácil. Estos impulsarían el desarrollo y el crecimiento de empresas en distintos rubros
como el transporte de los alimentos, las bebidas, combustibles, etc. Lo que provocaría que a su vez que se fortalecieran industrias como el turismo, que esperaría recibir hasta 125 millones de viajeros al año. En lo que respecta a la demanda, la construcción de este proyecto demandaba una creación inmediata de hasta 160,000 nuevos empleos. Se esperaba que en su pico operacional más alto se pudiera generar un número de 450,000 empleos. Además de ello, por cada millón de pasajeros que superaran los números previstos, se podrían generar hasta 1,000 empleos directos y 3,000 empleos indirectos. Aquí tenemos el ejemplo de cómo una inversión inicial, por muy alta que suene, llevándola a la práctica, representa un aumento significativo en cuestión del ingreso que perciben las personas involucradas y que a su vez llevaría a un aumento y una estabilización en el mercado. Lamentablemente, este proyecto no se pudo desarrollar por el actual gobierno, por lo que queda simplemente en el uso educativo. Esto fue todo por nuestra parte. Agradecemos infinitamente su atención, esperando que haya sido de su agrado. Hasta luego.